Vamos a hablar de alguien muy interesante que se llama José Vasconcelos Calderón, que es un personaje muy importante en México, ya que nutrió al país con unas grandes aportaciones en el sector de la educación. Tanto así que se ganó el sobrenombre del el maestro de la juventud de América. ¿Quieren saber un poco más? Pues repasemos un poco de su vida. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Incluso fue un impulsador de la educación en México. En 1925 publicó La raza cósmica. Fue un apoyo a las obras de los primeros muralistas y murió el 30 de junio de 1959. Fue un político, escritor y educador, ya que primero fue secretario de la Educación Pública y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, él da origen al lema "Por mi raza hablará el espíritu". ¿Por qué fue tan importante José Vasconcelos en la educación de México? Pues uno de sus puntos es de que dotó al país con un sistema educativo relevante. Él creó la SEP en 1921, impulsó a los educadores o a las educaciones populares y estableció escuelas rurales con el fin de unificar al país en un medio de la educación. Estableció la enseñanza de humanidades en las universidades y acercó a la cultura a la sociedad con la creación de bibliotecas. Así pudo aportar una gran mayoría José para México y una buena aportación en la educación, ya que ellos son bastante culturalizados en sus culturas, como los aztecas, incas, y casi la mayoría ellos respetan sus culturas y no se crean una marginación de ellos mismos de ser mestizos o no rechazan su mestizaje, sino aman su cultura y gracias a eso no pierde su culturalización. A pesar de la controversia, es llamado también como maestro de las Américas y es considerado alguien intelectual que impulsó no solo de la educación, sino también el arte y la cultura. Hizo muchas cosas para que cada rincón de la población pudiera tener acceso a los libros y escuelas. Su trabajo en estos sectores se reflejaba que estaba realmente convencido de que con la educación es posible transformar a un México, porque permitía a los mexicanos desarrollarse todas sus capacidades para superarse. José Vasconcelos también nos invitaba a conocer más de nuestros países y de nuestro pasado, a defender nuestras raíces y a estudiar un poco más, por supuesto, de nuestras virtudes, culturas y artes. José Vasconcelos fue quien dirigió la Escuela Nacional Preparatoria y después quedó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, él fue quien originó el lema de "Por mi raza hablará el espíritu". Esto hace referencia a la convicción que va a tener la UNAM. En sí quiere decir que la raza es la que elaborará una cultura de nuevas tendencias, de ciencia espiritual y libres. El lema refleja la realidad de una época donde las esperanzas estaban vivas, donde la fe a la patria existía y donde los ánimos de salir de esa dependencia de otros estaban en el ambiente. ¿Sabías que fue el primer secretario de Educación Pública en México? Él fundó la SEP en 1921 y estuvo como titular hasta 1924, donde demostró gran interés por la educación de los jóvenes mexicanos y las comunidades rurales. Impulsó la alfabetización, motivó la creación política y cultural, además de fomentar el muralismo en edificios públicos. Fue aquí cuando los pintores José Clemente Orozco, David Alfaro y Diego Rivera pintaron lugares emblemáticos de México, llevando el muralismo nacional a un reconocimiento mundial. Estableció bibliotecas, revitalizó sistemas educativos y reorganizó la Biblioteca Nacional.
Dirigió la edición masiva de libros clásicos, adaptándolos incluso para los más pequeños, y puso en contacto a estudiantes mexicanos con grandes mentes de países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Y por otra parte, hablaremos acerca de los pensamientos ideológicos de la educación de José Julián Martí y Pérez. La importancia de la problemática educativa y la necesidad de emplear el pensamiento martiano en las diferentes esferas de actuación del estudiantado cubano motivó la realización de esta revisión bibliográfica sobre las ideas pedagógicas martianas, conjuntamente con la valoración y la materialización en el sistema educacional cubano de cada una de ellas. Entre los resultados más importantes se destacan la información que se brinda sobre el proyecto educativo martiano, la dimensión político-social de la educación y sus características esenciales. En sí, la obra de José Julián Martí y Pérez contiene un sólido pensamiento pedagógico que tiene vigencia a partir del triunfo de la Revolución cubana. El apóstol fue un observador extraordinario de la valoración y la materialización en el sistema educacional cubano de cada una de ellas. Entre los resultados más importantes se destacan la información que se brinda sobre el proyecto educativo martiano, la dimensión político-social de la educación y sus características esenciales. En sí, la obra de José Julián Martí y Pérez contiene un sólido pensamiento pedagógico que tiene vigencia a partir del triunfo de la Revolución cubana. El apóstol fue un observador extraordinario y analítico de los problemas educativos, para los cuales se planteaba siempre una solución. Esta investigación encierra sus ideas sobre la educación, las cuales constituyen una pieza clave de su estrategia político-cultural global. La pedagogía martiana, por su originalidad, fue concebida solo para latinoamericanos y tiene como centro la defensa de la cultura de estos pueblos. Pasa al aire, echando llamas por los ojos. En él es una constante el optimismo y la confianza absoluta en la capacidad del hombre para la lucha. Esta constituyó su intención pedagógica más marcada. Proclama que América unida vencerá sola al imperialismo y su misión política es la de preparar para ello a las nuevas generaciones. El deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora, veloz de un pasado sofocante, manchada solo con la sangre de abono que arranca las manos la pelea con las ruinas. Martí siempre contó entre sus propósitos lograr la independización de Cuba y proporcionar las transformaciones necesarias en todas las esferas de la sociedad para el resto de las repúblicas latinoamericanas. Su afán era lograr una América unida. La integración solo sería posible si lograba que la comunidad tenga los mismos intereses culturales, ya que la educación en América Latina era autoritaria, memorista y además llegaba solo a un cierto tipo de minoría de la población, dejando esto un saldo muy grande y enorme de analfabetismo y de ignorancia en los pueblos. Por eso Martí criticaba mucho la ignorancia y el modelo de educación de estos tiempos. Hola compañeros, pues hoy hablaremos del personaje famosísimo que se llama José Julián Martí Pérez. Nacido en Cuba en 1853 en La Habana y pues se nos va en 1895, viviendo tan solo 42 años de edad. Siendo así pues un político cubano y además de uno destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano, y además de eso pues puedo decir que es un luchador de la independencia de Cuba. ¿Por qué? Porque ya lo veremos más después. Donde el dirigente Rafael María Medavide se fija en sus capacidades intelectuales y decide de darle una educación personal al joven Martí. Y fue así, sintiéndose atraído por las ideas revolucionarias. Todo este suceso pasa cuando comienza lo que es la Guerra de los 10 años, que fue en el periodo de 1868, culminando en 1878. Llevando todo esto a lo que fue pues un empate. Y la Guerra de los 10 años pues comienza
el 10 de octubre con el grito de Yara en 1868, en ese fin de poder luchar contra lo que es el ejército español, que la verdad pues era una lucha contra la esclavización que había ahí. Y fue en este periodo que pasa lo inevitable, pues lo que pasa es el encarcelamiento de su mentor. Con eso pues Martí comienza a publicar sus ideas, a plasmarlas y también a escribir poemas, publicar poemas de Adalá, con el fin pues de poder incentivar estas ideas revolucionarias a todo lo que es a Cuba. Pero de ahí lo que pasa es que a los 17 años de edad, nuestro joven es encarcelado con 6 años de cárcel, en la cual pues con el delito de pertenecer a grupos independentistas en ese entonces. Culminando así sus estudios en lo que es la Universidad Zaragoza, y pues ahí en España pues con un pequeño efecto que se disipó ya gracias a sus políticas coloniales que estaban pasando en su país mientras él estaba ausente. Luego 3 años largos viajó por toda América y Europa. Finalmente instalándose en lo que es México, pues en México conoció a su verdadero amor, en la cual pues se llamaba Carmen Zaida Banzón, casándose con ella en lo que es el 20 de octubre de 1877, en la cual pues un año antes de que culminara o quedara empate la guerra de Cuba con España. Pero se preguntarán, ¿qué hacía pues Carmen allí? Pues es muy sencillo. Ella había emigrado de allí porque el Estado de Bélgica había condenado a varias familias. Además de eso, pues también incendiaron varias plantaciones de azúcar en las cuales pues se dedicaba a su familia. Se huyó junto a su padre viudo y sus 2 hermanas Rosa e Isabel. De allí pues no nos distraigamos más y sigamos con la historia pues. Y poco tiempo después quiso ir de nuevo a Cuba, pero lastimosamente fue deportado, ya que pues ellos al saber que había ido a España seguían pues temerosos de sus ideas revolucionarias. Así pues, yendo de nuevo por lo que es a Nueva York, concluyendo y avanzando más en sus estudios de filosofía y derecho. Bueno, después de que lo exiliaron, lo echaron del país, él no dejó de afanarse por sus ideas revolucionarias hacia Cuba, y fue desde allí que inició pues una revolución, además de publicar sus varias ideas, plasmar sus ideales en el diario La Patria, que se dominaba en ese entonces, junto a su revista Patria, pues publicando y plasmando sus ideas, se convierte en el nuevo adalid, en el nuevo jefe de la lucha revolucionaria que se inicia poco tiempo después, buscando así pues la lucha de la independencia de su país. Y pues 2 años después lo llevó eso a entrevistarse con el gran generalísimo Máximo Gómez, presentándole así pues su idea temeraria, su máxima idea en la cual llevaría a la independencia a la Gran Cuba, que fue pues en 1892, y fue así que empieza el conflicto de Cuba contra España, en la cual pues el 24 de febrero inicia todo con el grito de Bari, que fue pues el levantamiento de 35 aldeas en el oriente de Cuba, y con Martí junto con ellos. En ese entonces, Martí marchaba entre Gómez y el general mayor Bartolomé, en la cual pues fueron a reunirse en un lugar acordado para poder hacer la contienda. Entonces Martí fue cabalgando hacia la maleza donde se ocultaban varios españoles, en la cual pues no dudaron en dispararle. Fueron varios disparos en las cuales pues alcanzaron su cuerpo y así pues causándole heridas mortales, en las cuales pues hasta ahí llega. Y lastimosamente su cuerpo no fue rescatado. Y continuando con la guerra pues entre España y Cuba, pues en este conflicto Estados Unidos comenzó a reclamar, ya que afectaba sus intereses, y pues exigía a España unas reformas para poder lograr la paz. Pero fue con la explosión del acorazado llamado Maine, que era pues el acorazado de la Armada de Estados Unidos, que iba pues con el fin de hacer un tratado de paz para que todo quedase tranquilo. Pero con eso pues
lograron simplemente que Estados Unidos ingresara a la guerra y aboliera más a España. Y la toma de decisiones de Santiago de Cuba y las tropas norteamericanas que apoyaron el ejército de Cuba, pues, que estaban con el general Calixto García, quien lograron pues hacer que los españoles retrocedieran y se rindan en 1998. Fue por el Tratado de París que España dejó su soberanía sobre Cuba, Puerto Rico y sobre las Filipinas. Siendo así pues Estados Unidos dejando su intervención con Cuba y de allí pues siendo pues las fuerzas cubanas que se llevó pues el mayor pago de vidas en la guerra que se llevó a cabo. Haciendo su entrada triunfal, el generalísimo Máximo Gómez, enfrente de su ejército, se reúne con todos los ciudadanos y contra todas las demás tropas que se unieron junto a la derrocación de España, y pues así pues diciéndole a uno de ellos que si hubiesen peleado todos, hace muchísimo tiempo habrían derrotado a lo que es España. Y es así pues que nuestro personaje famoso, pues José Martí, que tuvo pues mayor relevancia ya que pues sus ideas revolucionarias hicieron realidad lo que era pues lo que hace mucho tiempo no se podía lograr, la independencia de Cuba, en la cual pues saliendo de la esclavitud y de la colonización de España, pues lograron hacerle fiero y pues lograr la victoria. Y así pues culmina la historia de nuestro gran personaje José Martí.